en algún espacio. En este caso, lo esencial es que no apoyamos una reelección en general, y en particular en el caso del presidente actual, Víctor Isla, luego de un análisis de evaluación sobre toda la gestión en esta última legislatura, existen diversos factores que, si bien algunos favorecen a Víctor Isla, hay muchos también que no favorecen a su reelección, y es así que hemos asumido esa postura de no apoyar la postulación de Víctor Isla. Creo que felicitamos también el esfuerzo que ha hecho por tener un trabajo que ha permitido algunos logros, sobre todo de acuerdo a lo planteado por el gobierno en propuestas legislativas, propuestas que han venido por parte del Ejecutivo. Sin embargo, lo que ha hecho, digamos, el tema, por lo menos el presidente del Congreso, Víctor Isla, ¿cómo ha manejado la situación de la elección del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo? Hubo una presión desmedida para sacar esta elección ahora, bajo las circunstancias que ya se venían venir. Nosotros planteamos internamente que se postergara esta elección para agosto, para septiembre, en vista ya de los cuestionamientos que se venían no solamente por parte de los medios, sino fundamentalmente de la sociedad civil, de la opinión pública. ¿Continuaron con el desarrollo de esta elección? Posible, asumimos que cometimos un error finalmente de dar poner como prioridad la institucionalidad del Congreso y de que se respeten acuerdos que tomaron mucho tiempo en llegar. Lo que pasa es que la gente no ve, la situación del Congreso, claro, y todo el esfuerzo la ciudadanía que no se ha lo ve tenido como que si hacer. fuera haber puesto en primera línea la institucionalidad, sino más bien haber puesto intereses partidarios frente a elecciones en instituciones tan importantes, ¿no? Mira, el 2011, que es cuando nosotros asumimos el cargo de congresistas, y en ese momento yo era vocera de mi bancada, el presidente del Congreso era Daniela Bogatás, los voceros asumimos el reto de plantear los nombres de personalidades que realmente podían satisfacer la demanda en general del país. Trabajamos varias semanas en esa línea, teníamos un entusiasmo tremendo de entregar lo mejor de nosotros al país y a estas instituciones que estaban esperando esta elección, pero lamentablemente cuando las bancadas más numerosas deciden hacer valer su peso de votos en una elección y en base a ese peso en votos que tienen, proponer a las personas que ellos consideran correctas para ellos, pues las bancadas de menor porcentaje teníamos que allanarnos. Entendamos perfectamente que no hubo una intención, por lo menos de muchísimas bancadas, de empujar a una elección que ha traído finalmente estas consecuencias. Pero demos vuelta a la página, asumamos el costo que estamos pagando, busquemos una salida no solo legal, sino política a esta situación. Existen varias opciones, una de ellas es persuadir, insistir para que todos los elegidos presenten sus cartas de renuncia o de declinación, hay diferentes posiciones en eso, y que sea el Pleno del Congreso el que acepte estas renuncias. Hay otra salida que también se está planteando y tenemos que ver cuál es la más viable, de que sí ejerce, que es posible el que se acepte la anulación de esta resolución legislativa con otra resolución legislativa, y se considera de que constitucionalmente está bien. Finalmente creo que la Junta de Portavoces el día de hoy tendrá que evaluar, esperemos con los asesores más entendidos, a ver qué salida vamos a dar jurídica, pero sobre todo y adicionalmente una salida política a la situación en que estamos enfrentando. El tema de Víctor Isla como presidente del Congreso, usted ha manifestado que Perú Posible no está de acuerdo con una reelección, pero si se da el caso de que el partido de gobierno presente a un candidato alterno, se habla por ejemplo de Jaime Delgado, ¿ustedes evaluarían esta situación? ¿Podrían apoyarlo eventualmente? Así es. Está el apoyar o no apoyar a una lista oficialista está aún abierta a todas las posibilidades. Nuestra definición el día de ayer ha sido solo con respecto a la postulación de Víctor Isla. Esperemos que asuman otros nombres. Sabemos que está Jaime Delgado, que está Freddy Otárola, que está José Urquizo. Finalmente es una decisión que tendrá que tomar la bancada nacionalista con sus líderes. Y en base a esa precandidatura nosotros asumiremos también decisiones. El primer ministro Juan Jiménez ha manifestado que digamos, la situación en la que también se ve involucrado el presidente Ollanta, el baja en las encuestas y todo lo demás, obedece una campaña de desprestigio. ¿Usted considera eso, que la oposición en realidad está jugando en contra del presidente en una campaña, no sé, de demolición, de ataques, etcétera, etcétera?
¿O es más bien en el ámbito político siempre van a haber campañas, siempre van a haber posiciones encontradas y cada partido, cada corriente va a tratar de jalar aguas para su molino con cada error o circunstancia que se presente. Pero en este momento sí considero que el presidente Humala no midió las consecuencias de su planteamiento, de su pedido de renuncia a 2 de los miembros elegidos en el Congreso y no haber asumido esa posición con anticipación. Creo que no se midió, no creo que haya sido planificado con la intención de romper con el Congreso, de crear toda esta situación. Ha sido una postura de presidente que sí tiene peso, no es un ciudadano común y corriente, su voz, su planteamiento se escuchaba por todos nosotros y después de haber elegido sin el 100% de satisfacción en nuestro caso, y creo que muchas de las bancadas que hemos tenido que elegir a pesar de, y después de pocos días escuchar al presidente, a nuestro presidente, retrocediendo y tratando de poner al margen a 2 de los elegidos, pues sí, fue tomado con bastante desconcierto. La propia ministra Najara también dentro de la misma elección se abstuvo, después allí ya se veía venir lo que finalmente se dio con las declaraciones del presidente Humala. Todos entendemos que Ana Jara no solamente es congresista, sino es fundamentalmente representante del Ejecutivo. Y al haber ella acudido a votar cuando no estaba obligada finalmente a votar y tomar una posición, ya nos decía en ese momento cuál era la postura en general del Ejecutivo. Y lamentamos, y creo, bueno, en nuestro caso lo aceptamos con bastante espíritu democrático, pero sí se lamentó que el Ejecutivo no hubiera tenido esta posibilidad de coordinación previa con el presidente del Congreso, con los voceros nacionalistas, para que pararan esta elección y que no se diera en la medida en que se dio y que finalmente nos ha llevado a estar ya ahora reflexionando sobre nuestros errores y a estar tratando de enmendarlos. ¿De qué va a depender que Perú Posible continúe apoyando al gobierno del presidente Ollanta Humala? Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme estos 2 años para mantenernos cercanos al gobierno. No hemos apoyado a ciegas las medidas que proponía el Ejecutivo. Hemos votado en contra muchas veces, pero por supuesto hemos votado a favor la mayoría de las veces, sobre todo en las grandes reformas que se han planteado, porque ponemos al país por delante. Y esa va a ser nuestra visión de ahora, va a continuar esa visión. Ponemos al Perú por delante, al país por delante, y eso está al margen de quién gobierne en este momento. Esperamos que el presidente Humala ahora, el 28 de julio, nos dé planteamientos mucho más concretos, se haga una revisión de estos 2 años. Ya no estamos en el momento en que podemos culpar a los gobiernos anteriores, ya son 2 años de gobierno, tenemos expectativas, si bien se han planteado reformas en el tema educativo, falta mucho por hacer. Nosotros tenemos la Comisión de Educación con Daniel Mora a la cabeza, que es congresista, Perú Posibilista, que está haciendo un gran esfuerzo por sacar la ley universitaria, se ha sacado la ley de reforma magisterial, en fin, hay mucho por hacer. El esfuerzo en desarrollar infraestructura todavía no está llegando a la sierra y a la selva, este espacio de desarrollo económico que todos nos sentimos orgullosos, pero que no se siente todavía en nuestras provincias. En fin, hay mucho que discutir, que esperar todavía de este gobierno, pero en este caso específico que está en discusión en este momento es la posibilidad de apoyar o no a la mesa directiva, y estamos a la expectativa de a quienes ellos decidan proponer, si ya entienden de que la candidatura de Víctor ya es una candidatura fallida, y propongan a otro nacionalista. En el caso de la Defensoría del Pueblo, ustedes habían propuesto a la señora Pilar Freitas. ¿Han conversado, se ha discutido en estos últimos días en torno a algún otro personaje que pudieran ustedes apoyar? Primero, entendamos que nosotros nunca esperamos el espacio de la Defensoría del Pueblo. Propusimos a Óscar Schiappapiedra hace más de un año, pero en el sentido de que todas las bancadas proponían a una personalidad y que finalmente se eligiera entre los nombres propuestos. En un momento también apoyamos la precandidatura de Guido Lombardi, pero conforme se fueron pasando los meses, hace muy pocas nosotros teníamos en el Tribunal Constitucional y para el que habíamos propuesto a Fausto Alvarado, ya no nos correspondían, que lo había asumido la bancada del PPC y que el PPC nos dejaba ese espacio, mejor dicho, tomaba ese espacio y nos dejaba la Defensoría del Pueblo.
En ese momento nosotros, bueno, propusimos que Fausto Alvarado también ocupara ese espacio. Consideramos que Fausto tenía todas las capacidades y fortalezas para ocupar el cargo de defensor del pueblo, y ya hace poco tiempo es que se nos exige que cambiemos a Fausto Alvarado, y en pocas horas realmente tuvimos que asumir otra postulación, y en este caso fue el del Pilar. ¿Se fue apresurada la postulación de Pilar Freitas? Tuvimos muy poco tiempo para proponer a otro candidato, pero al margen ya de lo que ha sucedido, lamentamos mucho la situación en la que se ha visto estos últimos días. Pilar Freitas ha sido atacada en todos los espacios y en todas las formas, pero tenemos que seguir adelante. Esperamos que ya no sea nuestro espacio. Decir en torno a, había poco tiempo para elegir a una nueva persona como candidata a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque estamos hablando de una cargo importantísimo. No se puede simplemente decir, bueno, ¿a quién ponemos? Es por eso que, retrocediendo a lo que dije hace un momento, tuvimos nosotros como planteamiento que se postergara esta elección. Pero lamentablemente el peso de nuestra opinión no fue lo suficientemente importante como para que se nos aceptara, y se decidió someter a votación en esta legislatura. Bien, y ahora estamos cumpliendo con reconocer ese error. En el caso de la Defensoría, ya yendo a la pregunta, entiendo que el partido, y en particular la bancada, va a proponer que ya este cargo no sea considerado dentro de una cuota de partido político. En general, que ninguno de los cargos, el TC, la Defensoría y el BCR, estén dentro de la mecánica de cuotas de partidos o de bancadas. Vamos a proponer, ya a través de nuestro vocero en la Junta de Portavoces del día de hoy, que todos los cargos sean asumidos por personas independientes. Y de esta línea también, por supuesto, va a estar la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos conversado con la congresista de Perú Posible, Carmen Omonte. Son las 10:31. Hacemos una pausa, amigos. Retornamos. Vienen los titulares.